por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Señoras y señores, un cordial saludo. Son las 12:25 del mediodía y si me permiten, en esta mañana casi primaveral, hoy vamos a tener una máxima de unos 22-23 grados. Vamos a emitir una edición muy especial de Hoy por Hoy. Miren, permítanme que les diga desde el corazón del arroz sevillano. Estamos en Isla Mayor, de la mano de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta mañana con la comunidad de regantes, con este sector, el arrocero en concreto? Nos cobijan en Arrozúa. Gracias de verdad, de corazón, por permitir que hagamos este programa. Miren, es la mayor cooperativa arrocera de España y estamos en Isla Mayor. Miren, la extensión total de arroz en el campo sevillano, más o menos, perdóneme, hectárea arriba o hectárea abajo. Podemos estar hablando aproximadamente de unas 36.000 hectáreas, digo en total. Ahora saludaremos a Santi Ortega. ¿Le gustará lo de la hectárea como un campo de fútbol? 36.000 campos de fútbol, 36.000 hectáreas. Bueno, pues vamos a intentar por todos los medios aproximar todo un sector como este tan importante a los oyentes de Radio Sevilla. Lo primero, de la mano del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como no, será hablar de la sequía, porque aquí estamos todos mirando al cielo. Permítanme una primera imagen de lo que aquí está sucediendo a esta hora del mediodía, con Paco García, alucinando como quien les habla. Hola Paco, bienvenido siempre. Hola Salomón, ¿qué tal? Buenos días. Y estoy contigo, lo que estamos aprendiendo en esta mañana durante esta visita, en la que ya tengo yo una impresión clara, y es no estar en campos de cultivo, no. Tengo la impresión de estar en una reserva natural donde resulta que se cultiva arroz y donde el cultivo de ese arroz pues viene bien al mantenimiento de esa reserva natural, porque al llegar hasta aquí ha sido una auténtica delicia ver bandadas de flamencos levantando el vuelo con ese color tan espectacular, esos tonos rosáceos tan espectaculares, o por ejemplo especies como la cigüeña negra de pico rojo que estaban en peligro de extinción, y ha sido una delicia ver algunos ejemplares de estas aves tan características. Así que estamos disfrutando de lo lindo y aprendiendo mucho que esta mañana, como tú bien decías. Efectivamente, una mañana ilusionante en Hoy por Hoy. ¿Cómo se llaman esas superficies de agua? Tablas. Leyenda urbana. Claro, ese agua se va. No, ¿qué va? Se vierte en 4 litros. Se recuperan 3. Nos vamos a quedar con una serie de frases que van a resultar impactantes esta mañana con respecto a toda una cultura como es la del arroz sevillano. Bueno, vamos a ponernos al día. Antes de nada, en cuanto a la información, abro paréntesis. Acabamos de escuchar al consejero Bendodo decir al portavoz del gobierno andaluz lo de la despoblación. Creo que no hay mejor manera de fijar población que lo que sucede aquí, porque, entre otras cosas, puestos de trabajo, empleos directos e indirectos. Este sector aproximadamente está en estos momentos ocupando a 5.000 personas, con sus correspondientes familias, ojo. Enrique Carneado. Hola, Enrique. Hola, Salomón, muy buenas. Noticias de Sevilla a esta hora que tenemos. Pues actualización de los datos del COVID, la incidencia en la provincia. Hasta ahora, pasado mañana tenemos Branding Day en Cajasol, organizado por esta casa, Radio Sevilla. Elena Marcos es Brand Manager Cruzcampo, decir Cruzcampo es decir Heineken en España. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Elena se encargó del lanzamiento de la campaña con mucho acento. Exitosa campaña, por cierto. Pues sí, la verdad es que sabíamos que era algo importante lo que teníamos entre las manos, pero el éxito, nos ha superado todas las previsiones. Vale, aquellas personas que quieran acudir al Branding Day, tan solo con pinchar la web de Radio Sevilla, lo tendrán fácil. Elena, ¿qué quieres ofrecer a las personas que asistan a Cajasol? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros queremos compartir un poco una parte de este proyecto, ¿no? Que ha sido un proyecto muy bonito del que hemos sacado grandes aprendizajes y nos hace mucha ilusión poder estar allí en el Branding Day y compartir esos aprendizajes con todos vosotros y compartir ese viaje que hemos hecho hasta el lanzamiento de la campaña este año. Permíteme un pequeño reto. Son las 12:32, nos encontramos en Arrozúa, estamos en la mayor cooperativa arrocera de España. Estamos hablando de una superficie de 36.000 hectáreas, el total del campo en cuanto al arroz sevillano. ¿Alguna idea? ¿Tenemos la sensación, te voy a poner a trabajar un poquito tú y yo los dos, tenemos la sensación de que estamos ante un enorme regalo, bonito regalo, y al que hay que colocar un atractivo papel celofán y, por supuesto, su correspondiente lacito? Tú escuchas arroz y escuchas Sevilla, ¿y qué te viene a la mente? Hombre, yo creo que el arroz es el acento de Sevilla, ¿no? Es uno de esos acentos que tiene la ciudad, así que sin duda pues hay que impulsarlo y desarrollarlo. El arroz es el acento de Sevilla. Me gusta, cómo se nota que sabes de lo que sabes. Elena, te saludamos pasado mañana. Gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias siempre. Brand Manager de Cruzcampo, Elena Marcos. Les recuerdo en la web de Radio Sevilla, quienes quieran asistir al Branding Day pasado mañana en Cajasol. Elena intervendrá junto a otros ponentes. 12:33, aquí en Arrozúa está Manolo Arenas dirigiendo técnicamente el programa y Paco Barrera en los estudios centrales de Radio Sevilla. Paco hoy está especialmente contento. Es de Coria. Se le nota que estamos hoy donde estamos. Mar Bahía, como siempre, en la producción. Nuestra más sincera bienvenida. Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Vamos a estar permanentemente hablando de agua. Ya les advierto a ustedes de aquí a la 1:30 de la tarde. Por ejemplo, en la actualidad la superficie que se ha podido cosechar, hablamos del arroz, estamos en torno a un 50%. O sea que aquí cada cual empuja, cada cual intenta echar una mano en la medida de sus posibilidades. De eso quien sabe sin duda es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quien nos acompaña, Joaquín Páez, presidente. Buenos días y bien hallado. A fin de cuentas estamos un poco en su casa también. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a hablar, si le parece, antes de nada, del estado de sequía. Presidente, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues las cosas están complicadas. Hemos cerrado un año hidrológico 2021 con unos datos nefastos. Hemos tenido un 17% menos de precipitación que en la media de los últimos 25 años. Hemos tenido un 57% menos de aportaciones que eso en ese mismo periodo de los últimos 25 años. Y bueno, las reservas han bajado un 20%, que son 1.665 hectómetros cúbicos, que es la quinta parte de la capacidad total que podemos tener. ¿Se pueden manejar pronósticos meteorológicos en estas circunstancias? ¿Son fiables? Pregunto. Bueno, se hacen proyecciones, se hacen predicciones. El clima es una maquinaria difícil de controlar y difícil de hacer unas previsiones correctas, pero bueno, los datos son malos. Las previsiones a corto plazo, que esas sí son fiables, es que, bueno, durante 10-15 días no va a haber un exceso de precipitaciones y estamos comenzando un año hidrológico desde el 1 de octubre malo. La Confederación ya lo ha anunciado, ha activado la convocatoria de la Comisión Permanente de Sequía, sí, encargada de gestionar las principales pautas del nuevo decreto ley de sequía, y que la primera obligación de este organismo es hacer todo lo posible para que haya recursos suficientes para el abastecimiento humano. ¿Esto es así? Así es. El día 2 de noviembre hicimos la declaración de una situación excepcional por sequía extraordinaria, porque en gran parte de la cuenca, prácticamente en un 80% de la cuenca, llevábamos 2 meses consecutivos de emergencia. Nosotros tenemos unos índices en los que medimos la cantidad de agua de precipitación y también medimos y valoramos la posibilidad de ver cumplidas las expectativas de los usuarios. Eso se llama escasez. Bueno, pues eso cuando durante 2 meses consecutivos aparece el índice de escasez, el estado de emergencia, existe la posibilidad de hacer la declaración de sequía. Nosotros la hicimos el día 2 de noviembre y automáticamente ese mismo día anunciamos la constitución de la Comisión Permanente de Sequía. Hasta ese mismo momento era solo la Confederación la responsable de manejar y gestionar el agua almacenada. A partir de ese mismo momento, con esa comisión, no solo es la Confederación, que también, por supuesto, sino que también se da paso a los usuarios. Habrá representantes del sector agrícola, habrá representantes del sector industrial y habrá representantes de los sistemas de abastecimiento. Y además también estará representada la sociedad a partir de representantes de sindicatos, representantes de asociaciones empresariales y también de asociaciones ambientalistas. Esto es cíclico. Hemos pasado ya en esta ciudad, en esta provincia, por momentos, en cuanto a las sequías, lo digo en plural, verdaderamente complicados. Perdón por hablar en primera persona, pero sería una osadía, digo, por mi parte, decirle a la gente cómo tiene que ahorrar el agua, porque el sevillano tiene un máster en lo que es el conocimiento del ahorro del agua. Ya ha vivido situaciones verdaderamente complicadas. En cualquier caso, siempre viene bien refrescar, recomendar, ¿no? O sea, digamos que la gente tenga en cuenta, no ya lo que tiene que hacer, que la gente lo sabe, pero sí como estamos. Es que claro, esto es así. Sí, el sevillano tiene un máster y el sevillano ha aprendido tanto que a nivel de abastecimiento, la ciudad de Sevilla, pues es una de las ciudades que mejor uso hace de agua en el abastecimiento. Y cuando digo de las mejores, digo de las primeras 3 o 4 ciudades que mejor uso
hacen de ese abastecimiento, es decir, que más concienciados están. Totalmente. Y que más ahorran. Totalmente. Aquí lo fundamental, bajo nuestro punto de vista, es pues que hacer de la necesidad virtud, hacer didáctica, siempre hacer didáctica. En el abastecimiento hay que hacer didáctica, en el uso responsable del agua en nuestros domicilios hay que hacer didáctica y hacer un buen uso, tanto en época de sequía como en cualquier otro día, cualquier otro momento. Lógicamente uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ahora no está tronando precisamente, pero nos estamos acordando de ciertas prácticas que teníamos un poco olvidadas. Hay que seguir, pero sobre todo nosotros tenemos que, digo nosotros, la Confederación y los que tenemos la suerte de gestionar el agua, tenemos que incidir en los grandes consumidores. En la cuenca del Guadalquivir, en la demarcación del Guadalquivir, de todo el agua que se gestiona, el 87% corresponde a la agricultura, el 10% al abastecimiento y el 3% restante al uso industrial. Entonces, tenemos que incidir, lo decíamos el otro día en la Comisión de Desembalse, tenemos que incidir en la responsabilidad que la hay y en el compromiso que también existe del sector agrícola para ahorrar y ser más eficientes. Y he de decir un dato, hoy se va a hablar mucho del arroz y de la agricultura. Andalucía, la demarcación del Guadalquivir, es pionera en cuanto al uso eficiente del agua. Estoy hablando del sector. Pionera en España y en Europa. El 75% del agua que consumen los agricultores, los regantes, está modernizada. Es decir, han invertido para ser más eficientes, han invertido para ser más eficaces, han invertido en ahorro. Eso ha permitido que en los últimos 18 años se hayan ahorrado netos más de 300 hectómetros cúbicos, aproximadamente 350 hectómetros cúbicos, solo, además de por esa inversión en modernización y luego por otras medidas que se han tomado desde otros sectores. El que el sector se haya comportado de esa manera en todos estos años y que haya demostrado lo que usted está comentando, ¿qué tiene que ver, entiendo como vasos comunicantes, con lo que está por llegar? Ahora me estoy refiriendo al plan hidrológico para los próximos 6 años, 2022, 2027. Van a ser años cruciales para este sector. Sí. Nosotros hemos concebido el borrador del plan, que está en exposición pública hasta el día 22 de diciembre, como una herramienta y una oportunidad. A la hora de gestionar cualquier situación, uno tiene que gestionar desde la realidad. Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que hay. Y en lo que hay intentamos que mejore. Y yo creo que hemos puesto al servicio de la sociedad un plan que armoniza la consecución de los objetivos ambientales, que es la clave para el mantenimiento del sistema. Si no conseguimos mantener nuestros ecosistemas hídricos, esto que estamos hablando ahora y que hemos estado visitando esta mañana, no sería posible. Esa es la clave. Y además también tenemos que cumplimentar y ser capaces de satisfacer las demandas de los usuarios. Vienen inversiones importantes en infraestructuras, por ejemplo. Sí, bueno, el plan habla de 3.764 millones de euros en 6 años, un tercio por parte de la Administración General del Estado, es decir, desde el Ministerio, desde el Gobierno Central y desde la Confederación Hidrográfica, otro tercio de entidades locales y otro tercio fundamentalmente de la Junta de Andalucía. Entonces, ese programa de medidas y esa inversión viene determinado para conseguir objetivos ambientales y a la vez satisfacer demandas. Y en el arroz hemos conseguido, entre todos, con una participación fundamental por parte del sector, de la margen izquierda, de la margen derecha. De la luego hablaremos con representantes de ambas márgenes. Entonces, hemos conseguido entre todos concienciar y conseguir un plan de desarrollo de modernización que era necesario para dar seguridad ambiental y seguridad a los usuarios. A mí me parece un plan generacional. Sí, hombre. Porque es que va a permitir muchas cosas, ¿eh? Esto, vale. Antonio Llopis es secretario de la Junta Rectora de Arrozúa. Señor Llopis, bien hallado en este caso. Estamos en su casa. Muchas gracias. Gracias de verdad por atendernos. ¿Tiene la sensación de que en muchos casos el arroz sevillano es un gran desconocido? Totalmente. Muy desconocido, pero a nivel regional. Posiblemente seamos más conocidos en España a través de Arrozúa que en Andalucía por el cultivo del arroz. Pero esto pasa con todo un sector. Quiero decir, es que estamos hablando de 36.000 hectáreas nada más y nada menos. Exactamente, pero
No sé qué es la culpa No, no, se trata de sumar en todo caso. Sí, claro, pero de alguna forma también hemos sido los agricultores, arroceros, no hemos puesto el interés que debíamos haber puesto en publicitarnos, vendernos y darnos a conocer. Es posible que hayamos fallado en ese apartado, pero bueno, aquí estamos a ver si podemos remediar. Nunca es tarde si la dicha es buena. Claro. ¿Qué tiene de romanticismo este sector? ¿Qué tiene de romanticismo todo esto? Porque es que lo que estamos constatando es verdadero amor a lo que ustedes hacen. Es que cuando uno está en una zona como esta, que la ha visto desde el inicio nacer, pues con esta edad, pues aquí ya se tiene algo como tuyo, algo que lo has criado, que se ha producido, que se ha hecho, y que el negocio que ha generado, eres partícipe de todo lo que se ha creado. Estamos hablando de Arrozúa en este caso, en estos minutos de radio, pero luego lo haremos de todo el sector, lo haremos de manera mucho más genérica. Pero en el caso que nos ocupa, por ejemplo, estamos hablando de la mayor cooperativa arrocera de España. ¿De qué número de cooperativistas estamos hablando aproximadamente? Nosotros agrupamos sobre unos 800 socios que cultivan 12.800 hectáreas. Es una tercera parte, más o menos. Es una tercera, un 50% de la margen derecha y una tercera parte del total de la... Estamos en radio, con lo cual tenemos la obligación de describir, mucho si es posible, qué era esto y qué es hoy. Pues esto hace... Me parece que en el 20 y tanto, esto era una zona que el mar había abandonado, que esto aquí lo que había era ganado nada más, eran pastos lo que había, que se transformó y que, bueno, hoy es la zona en el cultivo del arroz más importante y más productiva de España y casi de Europa. Dentro, por ejemplo, en el caso de Arrozúa, estamos hablando de alguna variedad que sea una auténtica exquisitez, delicatese, lo digo para que los oyentes lo tengan claro. Bueno, dentro de Arrozúa, aquí destacamos ya todo el arroz de la zona de aquí de Sevilla. En la zona se produce un arroz de una calidad fenomenal, posiblemente lo mejor que hay en España. Y dentro de eso pues tenemos unas variedades que las tenemos destacadas con nuestra propia marca Doña Ana, que es lo mejor que se puede comer en arroz. Luego vamos a tener también a expertos en el programa que nos van a explicar precisamente, técnicamente digo, por qué es tan bueno este arroz. Todo tiene una explicación en la vida. En el caso que nos ocupa, también. Esta tierra está muy cuidada. Muy cuidado. El arrocero cuida mucho el cultivo, las tierras, el cultivo y el final, que es el producto que se entrega en la cooperativa. No, hay un señor que nos ha atendido en un laboratorio y nos ha dicho que él está harto de ver otros campos de arroz, pero por todo el mundo, y que esto es una joya. Así. Tal y como lo tienen ustedes. Es que se trae de tradición, de nuestros abuelos, padres, los que quedan y los que vendrán. Hay que cultivarlo, hay que cuidarlo y la producción, si quieres que sea rentable, o cuidas o no es rentable. ¿Está de acuerdo con esto del plan hidrológico, ese plan del año 2022 al 2027, el relevo generacional también será más fácil, más sencillo? Esperemos que con estas medidas que se tomen por lo menos nos den una estabilidad, una seguridad, ya además del cultivo, en nuevas iniciativas. Nosotros, Arrozúa se constituyó por la necesidad que teníamos los agricultores de poder defender nuestro cultivo. Tenemos en mente muchas más cosas, tenemos proyectos aprobados, pero paralizados porque no queremos ponerlo, porque no podemos, hasta que no tengamos esa seguridad de tener este agua tan deseada y necesaria, que si no, no podemos funcionar. ¿Qué ha pensado cuando ha escuchado decir al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que seguimos mirando al cielo? Es que eso lo llevamos nosotros todos los años. He dicho antes que se ha cultivado el 50% del terreno. Y ahora miramos porque no sabemos qué va a pasar este año. Este año está complicado. Aún estamos empezando el año hidrológico. Falta otoño, faltan las lluvias de otoño, las de invierno y las de primavera. Esperemos que nos venga el milagro. Suficientes para incrementar. Nos han hecho una visita verdaderamente cultural a estas instalaciones y solamente hemos hecho alguna que otra sugerencia, y es: aquí tienen que venir los colegios, aquí tienen que venir los niños a conocer esto, a conocer exactamente qué es lo que pasa en estos campos de arroz sevillanos y cómo es posible esta magia.
De verdad, como sugerencia. Vámonos precisamente fuera. Vámonos a con Paco García, que tiene invitados. A ver, Paco, ¿dónde te encuentras exactamente? ¿Dónde estás? Mira, pues en este recorrido por la sede de la cooperativa, las instalaciones de la cooperativa, estoy ahora con dos arroceros, José Antonio García Espuni y Víctor Ruiz Román. Muchos dirán con esos apellidos Ruiz Román, de la Casa Espartaco. Efectivamente, de la Casa Espartaco. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo ha ido la campaña? Porque algo he aprendido. Se siembra en mayo, se recoge en octubre. La campaña de recogida está recién terminada. ¿Cómo ha ido la campaña? En un año complicado porque se ha podido sembrar sobre el 50% de la superficie. Efectivamente, como bien dice, por las circunstancias, pues se nos ha permitido sembrar el 50% de la superficie. Y bueno, el arroz normalmente tiene un ciclo entre los 140, 150 y algunos más días, dependiendo del tipo de la variedad, y sobre todo influye mucho la climatología también y la madurez del grano. Entonces, esas son las circunstancias que tenemos ahora mismo. Afortunadamente hemos podido sembrar el 50% y con la ilusión de que futuros años como el próximo, no lo vemos complicado, pero bueno, no perdemos la fe y la esperanza de que tengamos agua suficiente como para poder ejercer nuestra profesión como agricultor. José Antonio, uno de los técnicos que nos ha atendido en la visita a la sede de la cooperativa ha dicho que los campos de cultivo de arroz son como mesas de billar, los tenéis muy cuidado. Y es que ahora, una vez que habéis recogido, seguís trabajando sobre el terreno mucho, seguro. Sí, una vez se recoge lo que es la cosecha, pues los campos se fanguean, y imagino que habrás visto cuando has entrado aquí en Isla Mayor el tipo de labor que se le realiza en lo que es la parcela, ¿no? Que es un fangueo para batir lo que es la tierra. Las tierras están perfectamente niveladas, puesto que se hace una labor previa a la siembra con láser, o sea, con maquinaria láser, con la idea de dejarlo todo perfectamente nivelado, ¿no? Entonces quiero decirte que prácticamente durante todo el año, tanto las labores como posteriormente las labores, pues el esmero y el cuidado que realiza el agricultor o que realizamos sobre nuestras parcelas, pues algo que tenemos siempre pues en mente y procurando siempre mejorarnos lo mejor que podemos año tras año, ¿no? Eso iba, que se ha recogido el arroz en octubre, pero que esos terrenos no se dejan. No se deja. Ahora mismo lo que se realiza es, como te he dicho, la labor de fangueo, que es la última labor que se realiza. Se deja la parcela inundada o sin agua, y se espera a que cuando vuelva otra vez en el nuevo año, a partir de febrero, empecemos otra vez a levantar la tierra y a realizar las labores propias del cultivo para la preparación de la siguiente cosecha, que como bien ha dicho nuestro compañero Víctor, esperemos que tengamos un año pues mejor que el que hemos tenido este año y nos acompañe lo que es la pluviometría para poder afrontar un año de siembra. Otro aprendizaje que me llevo, y voy a hacer referencia a un sector, en este caso el ganadero, el porcino más concretamente, se dice que desde el cerdo hasta los andares, del arroz hasta la cáscara. Del arroz todo, afortunadamente. El arroz, el principal producto es el arroz, llega aquí con arroz cáscara. Después tenemos los subproductos, como es la cáscara, que se emplea mucho para las camas de las grasas de pavo fundamentalmente. También tengo constancia que para las camas de los caballos una vez tratadas también. Y después, bueno, hay determinados arroces que afortunadamente con la tecnología que tiene Arrozúa rechazan de ese paquete, pero que se consume también para pienso u otros menesteres, claro está. Oye, y la última por mi parte para dos arroceros. ¿Cómo os gusta más el arroz? A ver, José Antonio. Hombre, a mí particularmente, si tenemos que hablar de variedades, pues tenemos dos variedades, una que es índica y japónica. La índica es la que todo el mundo conocemos, que es una variedad de granos largos, y la japónica la que es de grano redondo. A mí particularmente me gusta más cocinarlo con grano redondo, puesto que absorbe mejor lo que son el sabor de lo que es el caldo que se le pone. Y sobre todo, y hablando de plato, pues me decanto por la paella, lógicamente. Bueno, y en el caso de Víctor. Pues mire, en el caso mío, la mayor referencia que tengo es la de mi madre, porque a mi madre le llevo el arroz marisma de aquí de Arrozúa. No quiero otro arroz, un arroz redondo extraordinario. Dice, niño, no me traiga otro arroz que no sea este, porque lo mismo le hago a tu padre el arroz con leche, que el arroz cardoso, que la paella. Entonces la verdad que estamos encantados con ese arroz, no solo mi madre, sino todos los vecinos de la comarca de mi pueblo de Espartina, que ya lo he dado a probar. Y yo que he empezado ahora a cocinar algo de arroz, le he cogido de momento un poquito el punto al arroz redondo, como bien dice Antonio, que me encanta, que es el marismo. Que no es fácil, cogerle el punto al arroz no es fácil, hay que ser un cocinero, un cocinillas con experiencia. Igual que en el campo, no es fácil, hay que trabajarlo y dedicarle mucho tiempo, y nada, y esperemos que el año que viene, si Dios quiere, pues con esa fe que nunca perdemos los arroceros. Yo hablo desde el punto de vista de nuevo agricultor, no llevo el tiempo a lo mejor de José Antonio, pero bueno, y agradecerle en este caso a la cadena SER, a la Confederación de Geografía y sobre todo el apoyo que hemos tenido este año incondicional,
y por supuesto a todos los representantes de la cuenca del margen derecho y el izquierdo en el sector arrocero. Y nada, y a rezar para que los isleños de aquí de Isla Mayor, estamos en una zona súper encantadora, y nada, que me han acogido estupendamente siendo nuevo, pues que podamos tenerlos el año que viene de nuevo escardando en nuestras tierras para quitar esas malas hierbas y dejar sobre todo los campos o mantenerlos, como bien hemos dicho, como una mesa de billar. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Enhorabuena a los dos y me saluda usted a la Casa Espartaco al completo, ¿eh? Por supuesto, y esperemos que también el año que viene tengamos una buena feria, por lo menos como esta. Claro que sí. Muy bueno, bien. Salomón. Vale. Perfecto, Paco. Te agradezco de verdad que no hayas contado lo de la fotografía. Lo va a hacer Sara ahora, Sara Llopis. Gracias, Paco, te lo agradezco, ¿eh? Venga, hasta ahora. Sara Llopis es la directora técnica de Arrozúa. Hola, Sara. Hola, buenos días. Bien hallada. Te lo voy a confesar, ¿eh? Hasta hace bien poco he dicho públicamente en estos micrófonos, después de una visita, que no conocía ninguna empresa que hiciera en el mundo un mayor número de fotografías diarias que las tortas de Inés Rosales. Pero hoy me he caído del caballo. Vosotros hacéis fotos a los granos de arroz. Grano por grano, exactamente. Esto no es un chiste, no es ninguna broma, ¿eh? O sea, le hacen fotos a cada grano de arroz. ¿Puedes, por favor, contar esto a los oyentes? Es que me parece interesantísimo. Sí, bueno, dentro del proceso de elaboración del arroz pasa por varias etapas. Una vez que se pela y se descascarilla, lo que hace es que entra en la plata de elaboración, que pasa por un proceso de blanqueo, pulido y posterior selección de tamaño y de color. Y esta máquina a la que te refieres es esa, la máquina de color, que lo que hace es fotografiar cada grano para detectar los que tengan que ser rechazados del proceso. Vale, ¿cómo se rechaza el grano? ¿Mediante qué sistema? Vamos a contarlo. Es como una corriente de aire, ¿no? Sí, lo que hace es que por impulsos de aire detecta mediante visión, por diferencias de color, detecta el grano y lo rechaza del proceso mediante una inyección de aire. He preguntado anteriormente a los técnicos si la máquina es alemana. Dice, no, los alemanes ya se han quedado para el hierro. Es japonesa. Digo, vale, perfecto. No sé, lo ignoraba por completo. ¿De cuántos kilos podemos estar hablando al día? Al día, porque va a una velocidad increíble. Claro, bueno, tenemos, dependiendo del turno, pero podemos estar en torno a los 120 toneladas aproximadamente al día. 120 toneladas, 120.000 kilos de arroz al día. Grano a grano. Grano a grano. La máquina es buena, quiero decir, porque además, una vez, cuando lo expulsa, no todos los granos son expulsados por la misma razón. Hay diferentes. Hay alguno que no es transparente, hay otro que viene una que otra picadura. ¿Es así? Sí, es así, porque tenga a lo mejor los blanquitos, un poquito más de yeso, no yesoso, que estén picados por el del campo, algún tono de color que sea diferente al que tenemos establecido por calidad para entrar en el envase. Me parece alucinante, quiero decir que habrá oyentes que digan, ¿de verdad? Totalmente, o sea, lo hemos constatado. Bueno, de vuestros arroces ya hemos escuchado que es una enorme calidad y tengo que confesarte que una de las cosas que más me ha sorprendido es que los chinos compran arroz Arrozúa. Y dices, Sí. ¿perdón? Sí, señor, los restaurantes chinos compran el arroz Arrozúa. Digo, ya es lo último que me daba por saber. ¿Y eso por qué se produce esa circunstancia? Bueno, es verdad que tenemos muchos clientes que son asiáticos, no solamente a nivel nacional, exportamos mucho arroz también, nuestro principal destino es Reino Unido, y también allí hay mucha comunidad india, comunidad asiática que consume nuestro arroz. Y es verdad que ellos sí prefieren el arroz de aquí, el arroz, además variedad puntal, y lo diferencian perfectamente de cualquier otro tipo de arroz. Esa calidad para ellos es excepcional y es la que demandan. Pues cuando ellos lo piden será por algo. Vamos, digo yo, quiero decir, ahí va eso, ¿eh? ¿Tienen alguna experiencia? Sí. No, es que hemos visto un envoltorio con letras en chino. Digo, ¿y esto? Dice, no, va al restaurante chino. Digo, bueno, vale, de acuerdo. Sara, ¿te gusta lo que haces? Me encanta. Se te nota. Gracias por estar en el programa. No te despedimos, ¿vale? Vamos a seguir de inmediato. Sara Llopis, directora técnica de Arrozúa. Y luego vamos a tener muchos más invitados en la segunda media hora del programa. Y lo hemos querido además hacer así. Vamos a contar con Álvaro Pallarés. Es todo un experto. Ha tenido la paciencia de ir parando el vehículo, el coche, cuando él ha creído conveniente que el lugar resultaba de interés. Luego vamos a estar con Paco García, vamos a estar con Álvaro y vamos a tener una conexión larga, porque vamos a aprender muchísimo también. Informativo de la 1 en la SER y volvemos. Hasta ahora. Es la 1 mediodía en Canarias. Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel.
Bueno, segunda hora de Hoy por Hoy, les recuerdo desde el corazón del sector arrocero sevillano. Estamos en Isla Mayor, un municipio de importante tradición sin duda arrocera, que se sitúa, como saben ustedes, en las marismas del Bajo Guadalquivir, ocupando parcialmente el parque natural del entorno de Doñana. Vamos a saludar a los oyentes de Radio Sevilla, y eso significa saludar también a Sonsoles Ferrín. Hola Sonsoles, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Cuéntanos. Bueno, pues ayer recibíamos una foto del asfalto del Puente del Cachorro. Viene bien saberlo. Sonsoles, gracias como siempre. Hasta ahora, la 1:08, seguimos de inmediato. Hoy por Hoy Sevilla. Salomón Achuel. Les recuerdo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, quien en el comienzo del programa, al igual que todos, ha mostrado su preocupación, enorme preocupación por la sequía. En este momento del programa vamos a saludar a Manuel Muñoz, secretario de la Junta Central de Regantes de la Margen Derecha. Señor Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos lo propio con Pedro Revuelta, es el secretario de la Junta Central de Regantes de la Margen Izquierda. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesitamos situar a nuestros oyentes. ¿Quiénes son exactamente? ¿A quiénes representan? ¿De qué estamos hablando? Señor Muñoz, por favor, en el caso de la margen derecha. Sí, por nuestra parte, la margen derecha es un grupo aproximadamente de unas 8 o 9 comunidades de regantes grandes, digámoslo. Parte desde Mínima, que tiene 6.200 hectáreas. Ermita tiene 4.200. Ya pasamos Mármol, 2.000 y algo de hectáreas. Y así, bueno, sucesivamente. Y también hay un grupo de regantes que son, digamos, le decimos independientes porque tienen pequeñas, extensiones de tierra. Uh-huh. Y entre todas ellas, pues forma un conglomerado de unas 24.000 hectáreas aproximadamente. Y bueno, y tenemos la particularidad de estar hacia un lado, la margen izquierda, lo que es el río Guadalquivir, y después somos colindantes, somos vecinos también del Parque Natural de Doñana. La derecha es la más amplia. Es la más amplia, sí. Vale. Pedro, en el caso de la margen izquierda, perdón. Sí, pues nosotros somos, si miras al mapa desde el río mirando hacia el mar, pues somos los que estamos a la izquierda y por eso se llama la margen izquierda. Somos algo más pequeña que la margen derecha, tenemos unas 12.000 hectáreas. También estamos compuestos a base de comunidades de regantes que pueden ser de distinto tamaño. O sea, puede haber desde una comunidad de regante de 200 hectáreas a una comunidad de regante, la más grande, de 4.000 hectáreas. Y dentro de esas comunidades de regantes, pues están los agricultores independientes, que son los que llevan a cabo pues todo el cultivo del arroz. Todavía no hemos empleado en antena el término salinidad. A unos les afecta más que a otros, ¿correcto? En este caso, situemos a nuestros oyentes. ¿Quiénes son los más afectados? No, realmente los más afectados en este tema somos los de la margen derecha, porque todo el agua que captamos es del estuario del río. Por tanto, es un combate continuo entre el río Guadalquivir y el océano Atlántico. Y por tanto, somos los que realmente sufrimos ese problema. ¿Cómo se gestiona? Pues complicado porque, claro, se dan muchísimas circunstancias que influyen en que efectivamente en un año influya más o influya menos el tema de la salinidad. Y es complicado, pero gracias últimamente precisamente a la unión de las dos márgenes, margen derecha y margen izquierda, y también, hay que decirlo, al trabajo de la propia Confederación, de los técnicos de la Confederación, estamos de 2 o 3 campañas hacia acá mejorando muchísimo en el tema de la salinidad, puesto que nuestros técnicos, hemos constituido de hecho un comité técnico en unión con los técnicos de la mano izquierda y con los técnicos de la Confederación, están haciendo un trabajo realmente excepcional y gracias a ello pues se están obteniendo mejores resultados en la salinidad. Señor Páez. Bueno, pues... Por alusiones, está claro. Lo que se está describiendo es la realidad. En el sector del arroz hay que hacer cosas grandes. Luego hablaremos un poco del plan, me imagino, y también se pueden hacer cosas pequeñas que influyen directamente y esas cosas pequeñas pasan fundamentalmente por la coordinación. Este equipo de Confederación creo que detectó que hacía falta que tanto margen izquierda como margen derecha trabajaran juntas por conseguir el gran objetivo, que es tener espléndidas cosechas y generar empleo y generar riqueza en esta zona. Y bueno, nosotros hemos puesto todo nuestro empeño en unirnos y trabajar de manera casi, se lo decía antes durante la visita, las noticias, uh-huh. Sí, con precisión quirúrgica, para que las compuertas, el agua llegue cuando ellos tienen que
cuando nos dicen cuando son menos afectados por la marea. Es decir, un trabajo que de la dirección técnica de la Confederación se hace, pues eso, con esa precisión quirúrgica para sacar el mayor rendimiento y que haya el menos porcentaje de sal posible en el agua de riego de la margen. En el caso de la margen izquierda, Pedro Revuelta, no tienen ese problema, pero por lo que nos están contando, lo que encuentran en ustedes es una plena colaboración. Totalmente, o sea, yo creo que el sector arrocero tiene que trabajar unido y además muy unido a la Confederación Hidrográfica. Como tú has dicho, la margen izquierda tiene una ventaja porque nosotros estamos unidos al canal del Bajo Guadalquivir, con lo cual nos llega el agua directamente por el canal del Bajo Guadalquivir. Del río solo lo usamos cuando llenamos las parcelas, al principio del cultivo, en el mes de mayo, pero el resto del cultivo, digamos, desde el mes de junio a final de septiembre, utilizamos agua dulce de los pantanos. Eso nos permite pues tener una mayor calidad de agua y que influye notablemente en los rendimientos del cultivo. Por eso apostamos tanto por el proyecto de modernización del arroz que ahora mismo la Confederación Hidrográfica ha sacado adelante y que creemos que es importantísimo para el futuro del sector. ¿En qué consiste ese plan de modernización? Bueno, pues el plan de modernización consiste básicamente y de manera muy corta en que liberar a la margen derecha de esa presión de agua que viene del estuario, sino que también se beneficie del agua que viene del canal de Bajo Guadalquivir. Para eso hay que hacer una inversión muy importante del orden de 240 millones, repartida en diferentes proyectos. Está planificada, está en nuestro borrador del plan y, vamos a hacer una actuación importante en el primer tramo del canal de Bajo Guadalquivir, que se llama el tramo Origen, que además no solo va a beneficiar al sector del arroz, sino que va a beneficiar a todo el sector del Bajo Guadalquivir. Está proyectado el recrecimiento del canal para que tenga más posibilidad de volumen de agua y a partir de ahí hay que un tramo que hay que construir desde el final del canal Guadalquivir, del Bajo Guadalquivir hasta Cascajeras. En Cascajeras aparecería un sifón que cruzaría el río y ahí aparecería la liberación por fin de la margen derecha del agua del estuario, porque a partir de ese sifón habría un canal longitudinal que repartiría el agua en la margen derecha. Manuel Muñoz, ¿eso significa dormir mejor? Pues sí, y crear certidumbre en el sector, porque ahora mismo dependemos total y absolutamente del río, y eso nos liberaría bastante del río. Un apunte nada más antes de irnos de nuevo con Paco García, que tenemos más invitados. De cara a los oyentes, que venimos a aprender por qué es tan importante el índice de salinidad en este cultivo, en concreto el del arroz. ¿Por qué hay que estar mimando ese índice? Porque es que el cultivo del arroz sufre un gran estrés cuando se supera los 2 grados y medio de salinidad, y eso lo sufre la planta muchísimo. Por tanto, hay que evitar por todos los medios de que no se supere en ningún momento ese índice de grado. Pedro Revuelta, ¿quería apuntar algo con respecto a ese plan de modernización? No, yo creo que es fundamental, que se ha visto que el tema de la calidad del agua es clave para que el arroz vaya para adelante. Además está demostrado que funciona, como lo hemos demostrado en la margen izquierda. Creo que es clave. Y hay que agradecer aquí a todos los agricultores que nos unamos, que trabajemos juntos, porque este año ha sido un año muy difícil. Nos han dado 50% de dotación, solo hemos podido sembrar el 50%, pero lo hemos respetado todos los agricultores. Entonces creo que todas las ideas de mejora, de introducción de nuevas tecnologías para el cultivo son fundamentales y tenemos que trabajar para ello. Redundar un mayor beneficio, lo que cabe. Unas cuestiones rápidas. La modernización también beneficia a la margen izquierda. Y otra cuestión, en esa situación de sequía y en esa situación de las características hídricas de la demarcación, nosotros desde la Confederación, con la agricultura moderna que tiene Andalucía en el sector del arroz y en otros muchos cultivos, manejamos el término que es vital de garantía. Los agricultores quieren agua, pero también quieren la garantía de que van a poder utilizar ese agua durante determinado periodo de tiempo. Y nosotros, nuestra obligación en una demarcación tan difícil de gestionar en cuanto al recurso, por aquello de que no tenemos una gran cantidad de recursos, bueno, pues
sobre todo nos dedicamos a administrar la gota y decirle cuánto tiempo van a poder manejar la gota. Eso es fundamental para sus previsiones económicas, para sus proyecciones y para su devenir. Por eso le comentaba a Manuel Muñoz si eso le permitiría dormir mejor, dormir claro, más tranquilo. Claro que sí. Claro. Y además, bueno, queríamos agradecer aquí también al actual presidente, a don Joaquín, cómo se ha tomado este asunto de verdad. Con este proyecto de modernización llevamos muchísimos años, pero todo era una quimera. Sin embargo, sí es cierto que desde hace unos años para acá es una auténtica realidad, hasta tal punto que ya se ha creado una comisión de seguimiento ya del proyecto de modernización, que la constituimos hace aproximadamente unos 15 días, donde están representadas ambas márgenes, Feragua y la propia directora técnica, doña Nuria Jiménez, y que eso ya está creando, como decimos, una certidumbre ya en el agricultor de esta margen derecha. Y bueno, y también queríamos decir que por nuestra parte la Junta Central también, de unos años para acá, en consonancia con la Confederación y con la mano izquierda, pues también se está poniendo también las pilas, porque muchas veces cuando hay crisis, pues hace que se nos ilumine determinadas circunstancias o ideas que hasta este momento no habían surgido. Por ejemplo, este año con el 50% hemos hecho una cosa muy importante, y es que la parte sur de la margen derecha se ha agrupado toda a la zona norte. Eso ha sido muy conflictivo en cuanto a documentación, a contratos que ha habido que hacer, a gestiones, pero finalmente ha tenido su fruto, y gracias a ello, pues y a lo que hemos dicho antes con respecto al apoyo de la Confederación y a la propia margen izquierda, pues se ha conseguido un rendimiento óptimo en lo que es la cosecha de este año. Y hemos conocido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha construido un puente. Es invisible, pero existe, entre la margen derecha y la margen izquierda, porque el puente existe. Vámonos con Paco García, que tenemos muchos más invitados. A ver, Paco, ¿dónde te encuentras exactamente? Mira, pues estoy con Álvaro Pallarés, que aúna varias condiciones, porque es presidente de la Comunidad de Regantes Ermita de Cantarita y de la Junta Central de Regantes del Margen Derecho. Está al frente de Captur Agroquímicos, que surte de productos fitosanitarios al grupo Arrozúa, y aparte es arrocero, tiene 300 hectáreas en la zona de Isla Mínima. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar por el lugar donde estamos. Isla Mínima, que se ha hecho muy famosa con la película de Alberto Rodríguez, que ahora es margen derecha del río, pero que antiguamente era margen izquierda. Efectivamente. La Isla Mínima era una de las islas que conforman todo el delta del Guadalquivir, y entonces a partir de que se hace la corta de los Jerónimos en el año 1880, pues se queda enclavada en la margen derecha. Bueno, también está con nosotros María del Mar Rojas Pareja, que es ingeniera técnica agrícola, directora de la agrupación de arroces sostenibles de Doñana. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tu cometido es contarnos cómo se cultiva el arroz, porque los oyentes estarán así, estáis hablando mucho de arroz, pero ¿cómo se cultiva el arroz? Bueno, el arroz es un cultivo muy peculiar, diferente a todos los cultivos, una agricultura diferente, y bueno, aquí se comienza en el mes de marzo con las labores preparatorias del terreno. Se intenta dejar el terreno mullido y seco para posteriormente hacer el abonado de fondo, que lo hacemos pues una semana o antes de la inundación para poder sembrar. A continuación inundamos las parcelas con un sistema de riego también muy peculiar. Y nada, mantenemos una lámina de agua de 10 o 15 centímetros durante todo el cultivo. Ahí sembramos la semilla de arroz y se desarrolla el cultivo hasta el mes de octubre, en el que hacemos la recolección. Y bueno, hay que destacar que quedan muchas tablas, muchas parcelas de siembra de cultivo, una vez que se ha recogido, quedan con esa lámina de agua, que no se retira. Sí, por un tema medioambiental y unos compromisos que tenemos con la Consejería de Agricultura y la Consejería a la vez con el Ministerio, tenemos la obligación de dejar los campos inundados hasta el 15 de enero, precisamente para que pueda vivir y convivir con la avifauna, toda la avifauna que tenemos aquí, porque claro, tenemos una responsabilidad nosotros grande, que ya no es solo pedir agua y mantener lo que es solamente al arrocero, sino que aparte del arrocero tenemos que mantener Doñana, tenemos que depurar nuestras aguas, nuestras tablas, nuestras parcelas de arroz, para devolverla más limpia al río Guadalquivir. Y una cosa muy importante, porque vive una gran parte de la población de todo este entorno, que es intentar de que se mantenga la explotación y el cultivo del cangrejo. O sea, porque del cangrejo tenemos que pensar que hay 5 fábricas importantes en Isla Mayor que le dan trabajo a unas 400 o 500 mujeres prácticamente durante casi todo el año, una parte muy importante, y después un grupo grande de pescadores, que también es muy interesante, porque ellos, entre el tiempo que están haciendo la descarga manual, que es tan importante para el cultivo, y después la explotación del cangrejo, pues pueden cubrir su ciclo completo del año.
Por eso decía yo al principio, Álvaro, que tengo la impresión no de estar en tierras de cultivo, sino estar en una reserva natural donde resulta que se cultiva arroz y que el cultivo del arroz le viene bien a esa reserva natural. Porque ¿cuántas especies de aves hay aquí? Hay muchísimas especies, más de 100 especies lo que tenemos ahora mismo en nuestro entorno, y muy importante. Y después, como ya te decía antes, también hay una parte muy importante que es la depuración de las aguas que se hace durante el cultivo, porque eso permite la multiplicación después en el Guadalquivir, en las aguas semidulces, pues del langostino, la cedía, el boquerón y todas esas especies. O sea que estamos en un entorno privilegiado, pero que también nos lleva también a una serie de compromisos. O sea, vivimos al lado de Doñana y vivimos al lado del Guadalquivir. Para nosotros son temas muy importantes y temas a tener muy en cuenta y a colaborar siempre para que esto siga viviendo. Esto que tenemos aquí son gaviotas, ¿no? Pues aquí tenemos gaviotas, tenemos moritos, tenemos, ahora mismo se está fangueando una parcela que se está fangueando, se está incorporando el rastrojo de la cosecha que ya ha pasado para que se transforme en materia orgánica y poder reducir dosis de nitrogenado para la próxima campaña. María del Mar, el cuidado del cultivo. Ahora estamos en tareas de recuperación del terreno, como nos contaba Álvaro, y estamos viendo maquinaria con unas ruedas de oruga, como los tanques, para poder moverse en el agua, pero los cuidados que requiere el cultivo, y estoy pensando ya en el uso de esos productos fitosanitarios que también comentábamos anteriormente, el futuro pasa por el uso de los drones. Pues sí, el futuro no muy lejano será el uso de drones para la aplicación de fitosanitarios que nos van a permitir pues aplicar esos productos que necesita el cultivo para eliminar malas hierbas, plagas y enfermedades, pues poderlos aplicar de una manera que no tengamos que romper la estructura de nuestros suelos, que es bastante delicada y como los tratamientos aéreos están prohibidos, pues bueno, estamos ahí en negociaciones para que el uso del dron se equipare a un tratamiento terrestre. Con el uso del dron vamos a conseguir menos contaminación, menos deriva y un uso más eficiente del producto contra esa plaga o esa enfermedad. Estoy aprendiendo mucho durante todo el programa, lo estoy diciendo también desde el primer momento, pero otra lección que me llevo es que esto del cultivo del arroz requiere mucha dedicación, Álvaro. Bueno, dedicación y devoción. También lo comentaba Salomón. Sí. Necesitas devoción, porque te tiene que gustar. Pero bueno, nosotros hemos nacido aquí y es lo que hemos visto desde pequeños. Paco, Álvaro, ¿nos escucha? Gracias a nuestros antepasados, a los que iniciaron esta isla. Date cuenta que esto empieza en la posguerra y una vez que se inicia la posguerra, después lo que viene son bastantes técnicos que los contrata don Rafael Beca, que se encarga de esta recuperación de estos terrenos para implantar el cultivo del arroz. Y que da nombre a la avenida principal de Isla Mayor. Efectivamente, pero este señor lo primero que hace es traerse unos técnicos de Valencia y de otras zonas, gente, señores de Almería, que ya conocían también los riegos y demás, y es cuando esto se empieza a desarrollar y a iniciar fuerte con el cultivo del arroz. ¿Ya te está escuchando Álvaro Salomón? Álvaro, estamos aprendiendo muchísimo. Has dicho lo de 100 especies aproximadamente. Oye, por el tema del cambio climático, ¿hay nuevas especies? Bueno, ha habido nuevas especies porque el arroz ha sufrido evoluciones. O sea, cuando antes comentábamos la revolución que fue la nivelación láser, pero también fue una innovación en la zona cuando se empieza a desarrollar el cultivo del cangrejo rojo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a desarrollar el cultivo del cangrejo rojo, pues empiezan a evolucionar unas especies que se alimentan del cangrejo rojo y empiezan a desaparecer otras. Pero es más lo que ha aparecido que lo que ha desaparecido, con lo cual la balanza es muy positiva a favor de nuestro entorno y de las aves. Vale. Otra cosa también que nos habéis contado esta mañana y que creo que interesará a los oyentes. Vosotros con el Guadalquivir lo que tenéis es un acuerdo financiero. Quiero decir, me voy a explicar. No, me voy a explicar. No, esto no es cojo el agua y me voy. No. O sea, no. De cada 4 litros de agua devolvéis 3. O sea, vosotros tomáis prestada el agua. Gran parte de yo ella. digo que el Guadalquivir es nuestra entidad de agua. Tenemos entidades financieras porque necesitamos una financiación, pero también necesitamos una entidad de agua. Entonces, ¿cómo es posible técnicamente? Explícaselo a los oyentes. Es fácil, es que nuestro terreno es totalmente impermeable. O sea, labramos entre 10 y 12 centímetros, esa es la tierra cultivable, y lo que hay abajo es una capa de arcilla totalmente compacta, con lo cual no perdemos ningún agua por percolación y solamente consumimos el agua que se evapora. Eso puede estar en torno a 1 litro, que sería la media. O sea, hay épocas donde
donde vamos a consumir 1 litro 200 porque la lámina es muy grande, y otra donde vamos a consumir 800 o 700 centímetros cúbicos. O sea, siempre la media va a estar en torno al litro. Ese es nuestro consumo. 75%, digamos, se reutiliza, quiero decir, lo volcáis. Sí, claro, porque nosotros tenemos tenemos unas compuertas de entrada donde tenemos todas las válvulas. Cada señor tiene su válvula forada, y eso, como es una lámina que fluye constantemente, pues están entrando 4 y saliendo 3. Y además salen limpias, ¿no? Salen totalmente limpias. O sea, nosotros estamos recibiendo el agua como un solo 2 en suspensión, y las últimas analíticas que tenemos es que las devolvemos mucho más limpias, que eso es lo que permite dar más vida al Guadalquivir. Eso lo estamos haciendo, y ahora tenemos haciendo unos acuerdos con la universidad y con el CSIC para que se haga un estudio completo, científico, donde podamos justificar todas esas cosas, igual que también la reducción de nitrato en el agua y en el cultivo. O sea, queremos devolver el agua más limpia de lo que la recibimos para dar vida, y es de lo que tenemos que vivir todo, de la vida. El arroz es vida, y todo lo que tenemos aquí pues hay que convertirlo en vida. Le traslado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que te está escuchando, Álvaro. Señor Páez, no se termina nunca de escribir este libro. No. Vas páginas y páginas y páginas. Acuerdos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Sevilla. Sí, además este libro lo bueno que tiene es que lo escribimos muchos, y como ha dicho Álvaro, con devoción. Entonces, ese es el camino al éxito. El mantener las 37.000 hectáreas de arroz en Sevilla, las 500.000 hectáreas de olivar en Jaén, Granada, Córdoba, y también en Sevilla los frutos rojos de Huelva. Entonces somos un todo. El principio fundamental de las confederaciones es el principio de unidad de cuenca. Lo manejamos estupendamente bien, y por eso intentamos implicar a los arroceros con los olivareros y a todos con nosotros para conseguir una buena gestión. Y no es fácil. Y además Álvaro Pallares ha dado un poco los planos del submarino, cuando ha dicho Álvaro el por qué el arroz sevillano es tan bueno. Es que lo acaba usted de contar, y eso interesa también que la gente lo sepa. ¿Por qué tiene la calidad que tiene? ¿Me pregunta a mí? Sí, claro. Bueno, pues tiene la calidad que tiene, pues por varias... influyen muchas cosas. Influye la climatología, influye la mano del agricultor, y también los tipos de suelo. O sea, los tipos de suelo influyen mucho en lo que son temas de residuos. En cuanto a metales pesados y otras cosas que en otras zonas son más abundantes, pues aquí las damos en menos cantidad, y lo cual, pues nuestros arroces siempre se distinguen para comidas que sean un poquito más delicadas. Hay un mercado también importante, y claro, eso lo da la zona. Y después el manejo de los agricultores es exquisito. El agricultor tiene una mano para cultivar su arroz. Aquí eso lo han aprendido desde pequeño, y igual que hacen una paella y tienen el agua calculada, mantienen el nivel de una parcela. Eso es perfecto, y eso es muy bueno. Y otra cosa que nos ha contado Álvaro, Paco, en la visita, son por ejemplo los trabajos que ahora mismo se están desarrollando con respecto a lo que hoy por hoy ya no vale, pero que eso en absoluto se desecha, sino que en un momento determinado se pisa, lo digo coloquialmente, para que se vuelva a utilizar, para que la tierra, digamos, pues pueda volver a trabajar, ¿correcto? Sí, efectivamente. Ahora estamos también intentando aplicar unos sistemas nuevos. O sea, el arroz dio un cambio grande con la nivelación, pero ahora va a dar otro importante con lo que son las nuevas tecnologías. Ahora en estos momentos se está haciendo una labor que se hace de toda la vida, que es la incorporación de este pasto al suelo para incorporar y que se haga una transformación en materia orgánica. Pero estamos viendo posibilidades también para aplicar bacterias y cosas para reducir la dosis de nitrogenado, y siempre mirando el medio ambiente y la reducción de nitrógeno. O sea, tenemos que cuidar nuestras aguas, y tenemos que cuidar nuestros desagües, igual que en otras zonas, pues tienen que cuidar también que aquí pues nos llegue el agua con menos contaminación por nitrito. Bueno, la verdad que no se para, Salomón. Yo tengo una última pregunta para los devotos del arroz. Venga. María del Mar, ¿cómo te gusta a ti el arroz? Dime un platito. A mí me gusta de todas maneras, pero sí que es verdad que hay que utilizar un arroz de Doñana, que absorba y que merezca la pena el arroz. Y ya el plato, el que sea, un risotto, una paella. Un arroz cardoso, pero con arroz de Doñana. Álvaro, ¿con marisco o con pato? Bueno, el arroz tiene muchas vertientes, ¿eh? Y nosotros en esta zona donde tenemos tantas mezclas, nosotros tenemos que reconocer las cosas. Yo, mi familia es de Alcalá de Guadaira, pero la familia por parte de mi mujer son valencianos. Hay que reconocer también que de verdad, yo digo que de verdad la verdadera gastronomía del arroz está en Sevilla, porque se vinieron los agricultores que de verdad eran de la albufera. Vinieron señores de Sueca, de Sollana, de Collera, y entonces la de verdad ellos trajeron también su gastronomía. Entonces de aquí
aquí tenemos una mezcla de gastronomía muy importante, pero aquí tenemos los de verdad. Hoy ahora cuando eso, bueno, nos comeremos un arrolito, me imagino, que eso os va a apetecer, y vaya a comprar que veréis qué bueno es. Te habrás dado cuenta, Salomón, que es la pregunta más complicada de la mañana. Es que mucho habla de arroz, pero dime un plato que te... Yo te lo digo. Venga. Mira, de los arroces mejores que se pueden comer es el arroz al horno. Ese es sequito, ese es seco. Ese es sequito. Eso va hecho con una base de arroz del puchero, posiblemente del día anterior, y entonces después se fríe una patatita, los garbanzos del día anterior, una morcillita de cebolla. Pringadita, Eso es, sí, pero de eso se pone todo en ese plato y se mete en el horno. Ese es exquisito. Bueno. Y después hay el puchero valenciano también, bueno, pero también andaluz, ¿no? O sea, que aquí tenemos donde elegir. Esos platos, a mí no me importa comer arroz un día sí, otro no, y si me lo ponen también 2 días seguidos tampoco pasa nada. Somos de la cofradía. Gracias, Paco, gracias, Álvaro, gracias, de verdad. A ti, muchas gracias. Gracias de verdad, Manuel, Pedro, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Manuel, gracias, Pedro, de verdad. Joaquín, ¿querías apuntar algo al hilo de...? Sí, bueno, yo quería comentar... las sensaciones que en la Confederación tenemos con respecto al sector arrocero. Yo ahora voy a aprovechar para decir que desde el primer día que este equipo se hizo cargo de la Confederación hemos encontrado a un sector que siempre hemos definido como muy razonable. Un sector con problemas, como todos, pero muy razonable en cuanto a la interlocución y sobre todo en cuanto a la búsqueda de la solución a esos problemas. Entonces, estamos encantados de estar con ellos para buscar esas soluciones que les den esas perspectivas de futuro para que esta zona, esta comarca se siga desarrollando económicamente, para crear empleo, para crear economía, para crear riqueza y además siempre con el punto de vista del cuidado medioambiental. Estamos cerca de la joya de la corona ambiental, no de Andalucía, no de España, sino de Europa. Creo que es vital, pero lo estábamos comentando esta mañana, es vital que los consumidores europeos y los españoles tengan la seguridad que este arroz que el cultivo del arroz y que lo que se hace aquí es sostenible, que cuida el entorno, que, como dice Álvaro, lo mejora incluso, y bueno, y en esta pelea vamos a estar todos, y bueno, vamos a ver si conseguimos que este plan ideológico salga adelante y que el futuro del arroz quede asegurado. Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, gracias por todas las facilidades a la hora de poder emitir este programa desde, insisto, el corazón del arroz sevillano. Hemos aprendido muchísimo. Gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros. 1:36, continuamos de inmediato.